Bien, queridos hermanos, otra vez, por gracia de Dios, nos encontramos en su programa Profundizando en la Fe, dando gracias a Dios por un día más que nos ha dado, por la vida, por tantas cosas que nos regala, tantos detalles de amor, de cariño, de amistad, que todo es un don de Dios en definitiva, incluso por las dificultades. Es bueno siempre meditar sobre lo que va aconteciendo en nuestra vida, como María y José, que iban meditando y contemplando su propia historia a la luz de la fe. María siempre guardaba esas cosas en su corazón, nos dice la palabra. Los acontecimientos sencillos de la vida también son una ocasión para elevar nuestra mente, nuestro corazón a la misericordia y cantar las alabanzas y la misericordia de Dios. Oremos con el Salmo 95. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. También en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Este salmo expresa la alabanza, la gloria al Dios eterno, al Dios creador, al Dios todopoderoso. Por eso es una invitación a todos nosotros, sus hijos, a alabarle, a aclamarle, a bendecirle. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo su sabiduría, su grandeza, pero sobre todo su amor. Aclamen la gloria del nombre del Señor, porque el nombre del Señor significa su persona. Y por eso el nombre de Jesús, Señor de cielo y tierra, no fue una ocurrencia de María y José, no fue que se detuvieron a decir, pero vamos a combinar este nombre con aquel. No, ellos acogieron lo que el ángel le había anunciado. Le pondrás por nombre Jesús. A ambos le dijo el ángel lo mismo, a José y también a María, porque el nombre de Jesús significa su persona, Dios salva. Eso significa el nombre Jesús, Dios salva. En la Biblia nunca ponían un nombre de manera antojadiza, de manera medalaganaria, sino que siempre ese nombre tenía un gran significado, tiene un gran significado. Lo mismo pasa con Jesús, le pondrás por nombre Jesús. Y aquí hay una lección pastoral también para nosotros. Qué bueno es que pongamos nombres que tengan significado, no le pongamos nombres banales a nuestros hijos. No solamente procuremos que luego no se rían de ellos, que es una cosa buena, porque hay gente también como que no tiene ese acierto de poner un nombre que luego el muchacho se siente frustrado en la escuela por el nombre que le pusieron. No se trata de eso tampoco, pero sí poner un nombre que tenga un significado. En mi casa, mamá, como era muy devota de San José, a los 3 varones nos puso como primer nombre José. Y para mí esa ha sido una gran bendición, también para mis hermanos, que tengamos a José como nuestro patrón, porque también llevar el nombre de un santo significa como contar con su auxilio, con su patrocinio, con su intercesión. El nombre, aclamen la gloria del nombre del Señor. Y sobre todo el nombre de Jesús, ese nombre es santo.
Y por eso Él mismo dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Y ese nombre fue inscrito en la cruz. Jesús, Rey de los judíos. Ese nombre santifica al pueblo de Dios. Todas las oraciones y sacramentos de la iglesia terminan siempre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de Él, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo y la tierra en el cual encontremos salvación. El nombre de Jesús. Pero sobre todo ese nombre que espanta a los demonios, que saca a los demonios, ese nombre que nos redime del pecado, ese nombre que nos santifica, ese nombre también en el cual somos curados. En el nombre de Jesús te lo digo, levántate, dice Pedro. En ese caso, el Padre Emiliano, volver a ese testimonio, nos ayuda también a tener ese respeto por el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y por eso decía la palabra, dice la palabra desde antiguo, no tomar el nombre del Señor en vano, porque el nombre de Dios es santo. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, también en su presencia la tierra toda. Todos estos son gestos, signos de oración, de respeto, de adoración, de agradecimiento, de alabanza, el postrarse, el llevar una ofrenda, gestos de oración. Pero no solamente manifestar con estos actos lo que llevo dentro, mi intimidad con Dios, sino también proclamar, digan a los pueblos, el Señor es Rey. El Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Este mundo hermoso, inmenso, que el Señor nos ha dado, tiene una ley cósmica, tiene un orden, tiene una belleza, pero más bello que el mundo, más verdadero que lo que veo, es quien lo creó. Más bueno que la creación es el Creador. Y vio Dios que era bueno, pero Él es el sumo bien. Y por eso de Él brotan siempre todo lo bueno. ¿Y cómo no entonces alabar al Señor, fuente y origen de todo cuanto existe? Veamos así rápidamente también un poco el Evangelio para este día de Lucas 2, 36, 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se separaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la presentación del templo destacan 2 ancianos, Simeón y Ana. Hoy nos vamos a detener en esta mujer, Ana, una mujer santa. Había estado casada, pero luego enviudó y entonces ahora no se apartaba del templo, presentando ayunos y oraciones continua y permanentemente.
y esperando ver ese momento, es decir, ese encuentro con Jesús. Ana es entonces el símbolo de la mujer que ha alcanzado la madurez espiritual, el símbolo de la mujer que ora continua y permanentemente por el pueblo de Dios. Y tenemos así mucha gente en nuestras parroquias, por gracia de Dios, mujeres que ya enviudaron y que han cultivado esa relación con el Señor y que van orando y que van ofreciendo su vida por la iglesia. Y también ahí mismo aprovechan para anunciar, porque Ana no solamente oraba, también anunciaba, hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén, porque se había encontrado con él, con Jesús. Que nosotros también, al igual que Ana, hablemos de Jesús, de las maravillas que ha hecho en nosotros, que presentemos también oraciones y sacrificios de alabanza por vivos y difuntos, es decir, por toda la iglesia, la triunfante, la peregrinante y la purgante. Vamos a hacer ahora una pausa y en un momento continuamos con nuestro tema Profundizando en la Fe. Bien, queridos hermanos, en estos programas estamos viendo el tema de la oración y ello obedece a que el Papa nos está llamando a orar más. Pero no solamente a orar, sino también a conocer un poco lo que significa orar, porque la oración tiene muchas aristas y lo estamos viendo ahora en el Antiguo Testamento, en personajes que son emblemáticos en la historia de la salvación. Hoy nos vamos a detener un poco en Elías. Si Moisés representa la ley, Elías representa el profetismo de Israel. Son dos grandes figuras, Moisés y Elías. En el número 2581 nos dice el catecismo, introduciendo este tema, porque los profetas vienen a devolver, podríamos decir, el espíritu con que debemos orar, porque a veces podemos caer como en la rutina, en el ritualismo. El profeta viene nuevamente a centrar la oración, que no sea simplemente un rito vacío, sino que brote del corazón, como hemos dicho en otro momento. La oración es elevar la mirada a Dios, pero desde el corazón, porque lo que creo y lo que profeso es entonces lo que se convierte en oración, en súplica a Dios. No puede ser un ritualismo vacío. Pues nos dice el catecismo, introduciendo este tema, para el pueblo de Dios el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la propiciación, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas
antes y después del destierro. El templo es siempre el lugar de la oración, del encuentro con Dios. No vamos a entrar en este tema porque ya hemos visto un poco ese tema en otro capítulo, lo del templo. El templo es casa de oración, dice Jesús, casa de oración. Y por eso al templo era el lugar donde se detenían todos estos gestos que expresaban la oración del pueblo, las peregrinaciones. Las peregrinaciones tienen un sentido penitencial. Por eso en Cuaresma, sobre todo la iglesia propicia estas peregrinaciones. Pero continua y permanentemente a los grandes santuarios hay grandes peregrinaciones el año entero. A Guadalupe, aquí al santuario Nuestra Señora de la Altagracia, a Lourdes, a Fátima, a Jerusalén, a Santiago de Compostela, a Roma. Muy emblemáticas son sobre todo esas peregrinaciones, sobre todo esta de Santiago de Compostela, en ese camino que se hace, se parte desde muchos lugares. Incluso una vez yo estuve estudiando allí en Santiago de Compostela y un compañero de estudio de la India me hablaba de una joven alemana que partió de su casa de Alemania a pie, más de 3 meses caminando. Y ahí en ese camino hay conversiones, grandes conversiones del corazón. Incluso esta gente, sobre todo los europeos que ya no encuentran mucho sentido en la fe por el paganismo y el ateísmo y la indiferencia y este mundo de consumo, pero los que entran en esta peregrinación salen de ahí con otro sentido de su vida. Porque la peregrinación es un medio para encontrarnos con Dios, un medio. No es, podríamos decir, automático. Pero es bueno que veamos los comentarios de esas peregrinaciones para que veamos cómo el Señor actúa. Esta muchacha, para ella fue una experiencia de Dios, un encuentro con Dios, un volver, un renacer en la fe. Y así pasa con mucha gente. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde. Al templo iban siempre, el israelita iba con la ofrenda, con los frutos de la tierra. Eso desde Caín y Abel vemos que el pueblo ofrece siempre. Y con esa ofrenda lo que está diciendo es: Señor, yo te agradezco porque mira, te agradezco el don de la tierra sobre todo. La tierra era una promesa, un don. Y ese fruto que yo llevo al templo expresa eso: Señor, yo te agradezco. Te agradezco. Y la tribu sacerdotal no tenía tierra, no participaba de ese don de la tierra de manera directa. ¿Y por qué no participaba? Primeramente porque estaba consagrada enteramente a Dios, pero porque también la gente con esas ofrendas sostenía al sacerdote que vivía para el culto y para la oración desde el templo. Desde el templo. Era un bien recíproco entonces, pero todos participando de la misma fe, aunque en funciones distintas. La ofrenda, con esa ofrenda, y ahí hacían un credo: Señor, mi padre era un arameo errante, y tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto, y nos has dado esta tierra. Ahora yo te ofrezco estos dones, como don, como gracia, como gracia. La ofrenda. Y esa ofrenda incluso pasó a ser finalmente el hijo mismo. Abraham ofrece a su propio hijo. Como dice también el Salmo, tú no quieres sacrificio expiatorio, tú lo que quieres es un corazón lleno de fe.
Entonces todos estos elementos eran expresión de eso, pero podían convertirse en un simple ritualismo, como puede pasarnos de ir al templo, pero nada, participé, un rito, una cosa ahí, pero mi corazón está lejos. El profeta viene nuevamente a despertar y a decir, miren mis hijos, si esa oración, esos ritos, esas peregrinaciones, si no brotan del corazón, de un deseo de encontrarme con Dios, entonces no tienen ningún sentido, no me aprovechan mucho. Ahora si lo hago con un sentido de gratitud, de encontrarme con Dios, de volver a la fe, de buscar una salida, pero desde la sinceridad del corazón, entonces sí tiene un valor grande a los ojos de Dios. Esa fue la misión de Elías y de los profetas, volver nuevamente el culto, a hacerlo desde el corazón, porque estas son mediaciones que me llevan al encuentro con Dios. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios. Anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. El nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. Por eso podríamos decir que Elías como que encarna lo que es el pueblo, porque eso es el pueblo. Dice el Señor a su pueblo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. El Señor es mi Dios. La oración de Elías era una oración ferviente. Y como era así, el Señor lo escuchaba. Y hay muchos testimonios donde él oraba. Sobre todo, recordemos cuando pidió la sequía y vino la sequía. Luego pidió que lloviera y volvió a llover. Por eso dice el apóstol Santiago en su carta, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Pero le pone ese epíteto, ferviente, es decir, una oración confiada, una oración que brota realmente de una confesión de fe, de una experiencia de fe del corazón. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Kerit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios. Fe que confirma en su oración insistente, Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. Como tuvo que salir corriendo porque se enfrentó a los sacerdotes de Baal, Elías va allí al monte Kerit y allí experimenta la grandeza de la divina providencia, que le asiste, que no le deja morir. Ayer mismo me dio tanta alegría oír a un sacerdote que vivió en una situación muy precaria en una de nuestras diócesis del sur. Y decía él, cuánto bien me hizo ir de misionero al sur, porque ahí yo comencé a vivir más de la divina providencia. Qué confortante, eso para mí fue muy confortante, sacerdote. Elías también, Elías profeta, todavía de una manera mucho más vivencial pasa por esa situación, pues tuvo que salir corriendo.
Allí tomaba agua del torrente y un cuervo, no dice la palabra, que le llevaba alimento. Y después de esa experiencia, entonces, cuando se encuentra con la viuda de Sarepta, aquella viudita que anda buscando leña, una leñita para cocinar ya el último pancito que le quedaba. El último pancito. Le dice Elías le dice a esta viuda, nos encontramos aquí el tema de la viuda otra vez. Las viudas que saben vivir de la divina providencia. Y también el mismo profeta. Le dice Elías, mira, prepárame un pan y tráeme agua. Y le dice la viuda, ay, pero mira que ya se me está acabando el chin de harina, que no tengo nada. Y voy a hacer un pan para mí, mi hijo, nos lo comeremos y hasta ahí llegó todo. Y dice Elías, no, anda primero y prepáramelo a mí y después comerán tú y tu hijo. ¿Qué les parece? Pero Elías sabía lo que estaba diciendo. Elías sabía que el Dios providente no abandona a sus hijos. Y por eso les repite, no te preocupes, que la ancusa de aceite no se vaciará ni la harina se agotará. Y así fue. No le faltó el pan, no le faltó la asistencia de Dios. Y como si fuera poco, cuando se le enfermó el hijo, la oración ferviente del justo Elías nuevamente le devuelve la vida. Qué gran testimonio el de este hombre, Elías. Elías. Por eso es prototipo, y el mismo Juan Bautista es símbolo de Elías, el profeta. Y que el Señor nos dé a nosotros también esta fe en la divina providencia. Esta fe que mueve montañas. Esta fe en el Dios por el cual vivimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Pedimos al Señor que derrame muchas bendiciones sobre cada hijo, cada papá, cada mamá, cada hermano, sobre los ancianos, los enfermos. Necesitamos de la bendición de Dios. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.